Nos llega una información que hay que lamentarla, y es que el señor presidente de la República en ocasiones le ha dado la oportunidad a personas jóvenes, adultas y la tercera edad para que lo acompañen a gobernar el país, aplicando políticas públicas que beneficien a la población. Pero muchos de estos individuos, hombres y mujeres, han traicionado al presidente de la República, como muestra el botón de Senasa, donde el señor Santiago Jacín defraudó al presidente, y otros que están ventilando sus casos en la justicia. Le toca el turno al bate ahora al joven Rafael Félix García. Rafael Félix García fue ministro de la Juventud del gobierno del presidente Abinader y luego fue removido como director del ITLA, un organismo que forma a jóvenes técnicos de una reputación importante. Pero este joven ha entrado en acciones no muy santas, tanto en el Ministerio de la Juventud como ahora en el ITLA. El ITLA es una institución que está ubicada principal allá cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas, Doctor José Francisco Peña Gómez, cuando usted pasa el peaje, como quien va para el aeropuerto, pero le queda a mano izquierda. Usted tendría que devolverse para entrar al ITLA. Tiene un presupuesto de 1.200 millones de pesos, con una empleomanía hasta la nómina de noviembre, que es la que aparece, de 655 empleados y empleadas. Él tiene un movimiento que lo catapultó a la posición de ministro de la Juventud, que se llama Movimiento Político Jóvenes Unidos por el Cambio. Y uno se pregunta, ¿pero cuál cambio? ¿Cuál cambio? Porque usted, a pesar de ser joven, un imberbe, puede ser hijo mío. Yo conozco el papá. El papá se llama Nino Félix, quien fue vicerrector de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un connotado dirigente en su momento cuando existía la UD. Ahí lo conocía a Nino Félix. Y siendo vicerrector de extensiones, nos apoyó en lo personal para nosotros montar aquí en República Dominicana el 17 encuentro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, fundación que dirijo. Entonces, él nos dio el aval, junto con el señor Brugal, que en ese entonces era el rector de la universidad, y nos dio el aval, y nosotros fuimos a Quillota, Chile. Él nos dio el aval de boca, no fue que nos dio dinero. Fuimos allá a Chile, y entonces nosotros propusimos en el año 2016 que se montara aquí en República Dominicana ese encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales que nunca se había hecho, y ganamos. Entonces la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue de alguna manera el anfitrión de ese evento. Tuvimos el apoyo logístico y material, nada de dinero, del alcalde de entonces, David Collado, y, como es natural, un gran apoyo significativo de los ejecutivos de Parque Cementerio Puerta del Cielo, en la persona del señor Leonardo Valga y su esposa Norma Rivera de Valga. Colateralmente nos apoyó el Listín Diario, nos apoyó Funeraria Blandino y Fedodín, que en ese entonces dirige o era director ejecutivo, Pedro Richardson, se guilló y se metió ahí, pero tampoco puso una mota, para que no vaya a decir Pedro Richardson que hizo ningún aporte. Entonces, de eso se trata. Entonces, su papá es una gran persona. Yo lo tengo dentro de mis amigos, pero elijo
aparentemente no sacó los dotes de probidad. Parece que la educación en valores que le inculcó Nino Félix y su esposa, el joven le pasaron por un oído y le salió por el otro. Y es natural, porque estamos en una época donde la gente quiere frontear, donde la gente quiere recibir cosas materiales y no tiene la suficiente frugalidad como para manejar recursos públicos. ¿Qué está pasando en el ITLA? El ITLA tiene una nómina mensual de 25.894.669 pesos. Esa es la nómina del ITLA. ¿Y qué hace este señor? Violando la ley de función pública, la 41-08, que yo entiendo que Simón Freud, que dirige esa entidad, debe actuar en lo inmediato. Y es que le descuenta manos militares el 5% del salario a los empleados. Si de esos 25 millones, usted le rebaja el 5%, eso hace un dinero mensual. Y si usted lo multiplica por el año, el hombre se ha lucrado de manera ilegal. Esa es una denuncia que la hace, digo, de manera ilegal, supuesta y alegadamente. La denuncia la hace Nuria Piera, a quien hay que darle los créditos porque nosotros aquí en Cananga TV no nos arrogamos los créditos que pueda tener otro programa. Ahí lo tenemos, el ITLA. Ese lugar está en lo que fue la Villa Olímpica cuando se realizaron los Juegos Panamericanos, que en el año 2004, ahí estuvo construyendo esa Villa Olímpica Miguel Valga Maldonado y amigos y relacionados, porque Miguel Valga en ese entonces era el secretario de Obras Públicas y le correspondía hacer ese tipo de construcción. Esa Villa Olímpica quedó perfecta porque los atletas que aterrizaban por el aeropuerto de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, a 2 minutos estaban en la villa. Y esa villa es muy bonita, muy amplia. Entonces ahí está instalada, cerca de ahí, el ITLA. Pero ¿qué pasa y viene a ser, señor? Que ese joven, supuesta y alegadamente, está cometiendo actos no muy santos, descontándole el 5% a un movimiento que no está haciendo ningún apoyo, porque no estamos en época política. El movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio, reitero que ha sido una nomenclatura de nombre, porque viene con mala práctica corrupta, de ser verdad. Entonces este individuo tiene que ser sustituido en lo inmediato, botado del cargo y sometido a la justicia para que le demuestre a la sociedad dominicana dónde ha metido todo ese dinero. Porque que yo sepa, él tiene poco más de un año en ese puesto y el 5% de 25 millones, redondeándolo, son varios millones de pesos al mes. Por 12 hace una caterva. Dinero que él no se está ganando lícitamente porque él recibe el salario. O él también se descuenta el 5% de su salario, se lo está descontando para dárselo al movimiento. Y por demás, está utilizando instalaciones del Estado como es el ITLA para hacer política. Y la ley 41-08 establece claramente que esas son faltas hasta del tercer grado que dan lugar a la destitución de la persona que lo practique, el hacer proselitismo político. Y yo supongo que a las personas de los empleados del ITLA, que son unos 625, que se opongan, unos 655, que se opongan al descuento del 5%, probablemente lo vote. ¿Y cómo es el 5%? ¿A partir del bruto o a partir del neto? Porque yo conozco un toletero aquí que prive muy serio, que anda por ahí diciendo que esto y aquello de la patria, que le descontaba el 5% de ese salario a los empleados, pero se lo descontaba del bruto, todavía peor. Es decir, si usted ganaba 600 pesos, tenía que darle el 5% de 600, no de lo que le queda neto, luego de los descuentos de seguro, de los descuentos de la funeraria, si tiene un plan funeraria,
del descuento que le hace impuestos internos. Es un toletero que anda por ahí privando en serio. Que le busquen el pedigrí, el 5% había que darlo. Por ese hecho, ese señor acumuló millones y millones de pesos y eso quedó como que en bien llover. Ya a final de gobierno de Danilo Medina, unos 5 o 6 meses de continuar esa práctica, pero hacia atrás, desde el 2004, ese señor cobró prácticamente hasta el 2015, unos 15 años, cobró ese, no, hasta el 2015, no, hasta el 2020, 15 años cobró ese dinero, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? El señor Rafael Félix García, director del ITLA, tiene que ser destituido y el Ministerio Público investigarlo. Y aquí no estamos investigando a Mimilo porque se robó unos cuartos. Y estamos investigando al hijo de Macarrulla. Este no tiene apoyo porque por lo menos el hijo de Macarrulla tenía Macarrulla ahí, perdonando la redundancia, que era el ministro de la presidencia. El papá es un hombre serio, un hombre prístino. Rafael Nino Félix, baraonero, poeta por demás, un hombre conocido en el ambiente universitario. Pero mira cómo el hijo hace que el buen nombre y la buena fama de esa familia ruede. Ponme la foto otra vez, señor director, para que el que sintonizó tal. Ese señor, desde que estuvo nombrado en el Ministerio de la Juventud, bastante joven, que lo designó el presidente, y sigue siendo joven porque joven no llega, entiendo yo, no llega a los 40 años. Ahora está en el ITLA haciendo la misma vallaquería. Entonces, si él no tiene la delicadeza de renunciar del puesto, porque los bandidos son así, los bandidos no tienen grandeza. Hablamos bajo el subterfugio de supuesta y alegadamente porque el caso lo trae Nuria Piera. Pero si él no se siente comprometido con esas acciones, son mentiras. Y son mentiras. Yo entiendo que en este momento debe ir camino a la Fiscalía del Distrito Nacional a someter a Nuria por difamación e injuria. La ley 57-03 de alto delito tecnológico. Pero Nuria es una mujer afamada que cuando menciona el burro es porque tiene los pelos en las manos. Es decir, que nosotros esperamos que Milagros Ortiz Bosch no se quede callada. Milagros Ortiz Bosch, que ha quedado a deber en ese puesto, que por cuestiones ya de antigüedad, de longevidad, de delicadeza, debe irse y dejarle ese puesto a otro. Ya Milagros tiene con qué vivir, tiene nombradía, tiene algunos recursos económicos, tiene una casa muy bonita, ahí en la Independencia, esquina Delgado, donde hay una farmacia, ya vive en la segunda planta, en toda la segunda planta. Tiene una pensión como vicepresidenta de por vida y recibe un salario más o menos regular en la entidad que maneja de integridad y demás hierbas aromáticas públicas. Entonces, ese individuo hay que llevarlo a capítulo, pero claro está, el presidente Luis Abinader debe de actuar en el caso de ser ciertas las denuncias que hace Nuria para que se cumpla lo dicho por el presidente. Tengo amigos, no cómplices. De ser cierta la denuncia, y no hay por qué dudarla, este joven ha traicionado la confianza del presidente. Mire lo joven que es, y ya sacó las garras. La sacó en el Ministerio de la Juventud y la sacó en el ITLA. El 5% de 25.894.669 pesos. Bueno, que sea la justicia la que determine. Mire, un colaborador de este su espacio, Matutino de Cananga, nos envía una carta que nosotros, por la importancia del tema, vamos a pasar a leerla. El señor director la va a mantener ahí en la pantalla para que también, no sé si podrá ponerle un poquito más grande el director en pantalla. Carta abierta al excelentísimo señor presidente de la República. No hay que mencionar el nombre porque todo el mundo sabe que es Luis Abinader. Excelentísimo señor presidente, con el más alto respeto, me permito escribirle en nombre mío y de muchos compatriotas haitianos
que hoy vivimos en la República Dominicana. No escribo para quejarme ni para causarle molestia, sino para expresar desde lo más profundo de nuestro corazón la situación tan dura y difícil que enfrentamos cada día. Excelencia, muchos de nosotros hemos llegado aquí obligados por la crisis de nuestro país, la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidad y la miseria que ha destruido nuestra esperanza en Haití. No hemos venido buscando privilegio ni riqueza, solo buscamos sobrevivir, trabajar con dignidad, cuidar de nuestra familia y vivir en paz. Pero la vida en la ilegalidad es una cruz demasiado pesada. Sin documentos no podemos acceder a trabajos dignos. Nuestros hijos no pueden estudiar con normalidad. No tenemos acceso a servicios de salud y vivimos con miedo permanente a ser perseguidos o deportados. Cada día es una batalla contra la incertidumbre y la humillación. Señor presidente, sabemos que la República Dominicana tiene sus propios problemas, tiene sus propios desafíos y conocemos el esfuerzo de su gobierno por proteger a su pueblo y mantener el orden. No venimos a oponernos a eso, sino a suplicarle que en nombre de la humanidad escuche nuestro clamor. Le pedimos humildemente que considere abrir un camino de regularización o estatus humanitario temporal que permita a los haitianos que ya estamos aquí trabajar de manera legal, contribuir a la economía pagando impuestos y vivir en un mínimo de dignidad y seguridad. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Queremos sumar, no restar. Estamos conscientes de la historia difícil que une y separa a Haití y la República Dominicana, pero también creemos en la posibilidad de convivir pacífica, de la convivencia pacífica, del respeto mutuo y de solidaridad entre dos pueblos que comparten la misma isla, las mismas necesidades de paz. Señor presidente, no somos delincuentes, no somos enemigos, somos padres, madres e hijos e hijas que solo queremos la oportunidad de vivir como seres humanos. Apelamos a su sensibilidad y a su liderazgo para que nos brinde una salida justa en este momento de tanta desesperación. Que Dios bendiga su vida, su familia y a la República Dominicana. Ahí están ustedes mirando la carta pública que firma de nacionalidad haitiana. Bueno, es un reclamo que hace ese señor en nombre de los haitianos que tienen tanta precariedad y de alguna manera, aunque podamos tener nuestras diferencias con los haitianos, hay que reconocer que muchos de ellos se han fajado para con su sudor y su fuerza muscular hacer los aportes necesarios para que la República Dominicana exhiba ciertos niveles de avance y de desarrollo. Es con la fuerza muscular haitiana que se levantan esos centros comerciales. Es con la fuerza muscular haitiana que se levantan esas plazas, que se levantan todos esos edificios, que luego ellos no tienen la posibilidad de entrar cuando se inaugura. Se me parece a la canción de Rubén Blades, Juan Pachanga. Pero ¿qué acontece y viene a ser? Ellos quieren vivir tranquilos, ellos quieren vivir en paz, pero hay algo que establece la ley 169-13, que estableció los mecanismos para determinar quién tenía derecho a la nacionalidad dominicana. El Tribunal Constitucional se fue hacia atrás, hacia el año 2029, y le dio reconocimiento a esos braceros haitianos que vinieron acá, trabajaron y tuvieron familia, pero se dio un proceso de regularización. Se dio un proceso de regularización a través de la ley 169-14 y muchos de ellos no lo aprovecharon. Entonces, en estos momentos de crispación, en estos momentos que la frontera es tan porosa, abocarse el gobierno a un proceso de regularización, pues pudiese verse entrampado
por el rechazo de la población a esa situación. Porque el gobierno de Danilo Medina fue el primer gobierno que a los ilegales le dio la oportunidad de regularizarse con documentos nimios, de forma gratuita. Ahí tenemos a Washington, el doctor Washington, que ahora no recuerdo el nombre, que se encargó de esa parafernalia. Y los haitianos no asistieron, por temor, por lo que fuese. Entonces viene un proceso electivo ahí. Y las cosas se hacen cuando conviene. Regularizar a haitianos dentro de un proceso electivo y que la Junta Central Electoral la próxima semana le va a emitir al primero entre sus iguales, que es el presidente de la República, Luis Abinader, la primera cédula de identidad y electoral, va a crear algún nivel de suspicacia. Y entonces, no es porque la Junta esté haciendo nada malo y nosotros somos testigos de excepción, porque además, en lo personal, soy delegado del partido PDI, partido que dirige el señor Ismael Reyes Cruz, partido institucional PDI. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Eso trae una situación de algunas aristas que puedan desarrollarse por sectores conservadores, por sectores no amigos de los haitianos, y el Partido Revolucionario Dominicano puede verse afectado por una decisión de esa naturaleza, porque eso podría traer algún manto de duda de cómo sería el proceso electoral. ¿Está me entiende? Entonces, los sectores del país, los empresarios, la clase política y todo el que tenga que aportar, pudiese dar su opinión en una mesa a los fines de que eso pueda corregirse. Ahora, la situación que hay con Haití, todo el mundo sabe que es cierto. Los haitianos no tienen una vida fácil, con unas bandas que lo encabeza un tal Barbecue, que las autoridades haitianas prácticamente no tienen el control. Como dice la literatura, no tienen el monopolio de la violencia de Haití. Esa situación se ha desbordado y son cientos, cuando no millones, de los haitianos que han salido despavoridos de Haití hacia República Dominicana y hacia otras naciones. ¿Por qué no tiene mayor nombradía esa situación? Porque en Haití no hay petróleo, en Haití no hay minerales, en Haití no hay algún tipo de producto que lo codicien los norteamericanos y las potencias occidentales. Ha salido tanta gente de Haití, casi no similar a la de Venezuela, pero son muchos los que se han ido. Pero los venezolanos tienen mayor caja de resonancia que los haitianos. Y decir que el presidente Luis Abinader, usted podrá estar o no de acuerdo con él, pero en diferentes atalayas, en foros internacionales, el presidente Luis Abinader no ha callado, ha dejado que su voz se oiga para abogar por los haitianos, que en ocasiones son los mismos haitianos los que le han enmendado la plana al presidente y le han dicho que no se mete en sus asuntos internos. Haití, al igual como está haciendo el presidente Donald Trump, que detronó, empezó por la cabeza y eso va explosionando hacia abajo, a la dictadura madurista chavista o chavista madurista, debe utilizar la fuerza pública, o la fuerza pública no, las fuerzas armadas norteamericanas, para intervenir a Haití y hacer un fideicomiso en Haití por 30 años, que lo gobiernen los norteamericanos Haití, que gobiernen ese territorio y ponga orden. Y cuando el tiempo transcurra, que los haitianos se hayan educado, que haya una nueva población en 30 años, varias generaciones, y estén en condiciones de enfrentar la vida democrática con instituciones sólidas, porque en Haití no funciona nada. En Haití no hay Congreso, en Haití no hay tribunales.
En Haití la educación es precaria, no tienen un registro civil confiable, que ahí podía jugar un rol fundamental la República Dominicana a través de la Junta Central Electoral y dotar a los haitianos de un documento de identidad, sea declarándolo de cero, etcétera. Pero eso es lo que le pasa a los haitianos, que tienen muy poca documentación, su registro civil no sirve. Y usted se encuentra con un haitiano que se llama de cualquier manera, están en República Dominicana y muchos de ellos han cometido el delito, claro, siendo cómplices de malos dominicanos, de suplantar inclusive hasta muertos, y están votando y están yendo a la entidad de intermediación financiera a hacer depósitos, a sacar cuentas de ahorro, y tienen una vida normal con documentos falsos. Eso hay que tratar de regularlo. Los dominicanos no podemos ver a Haití de espalda. Haití es una realidad, porque no se puede buscar una sierra eléctrica y cortar la isla y la parte que le corresponde a los haitianos tirarla para allá y nosotros para acá. No, 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 no. Tenemos que coayudar de alguna manera. En la medida que hay paz, que hay tranquilidad, que Haití se desarrolla, también lo habrá en la República Dominicana. Pero todos sabemos que hay un odio de parte y parte, inculcado por los intelectuales, que le echan la culpa a uno y le echan la culpa al otro de la desgracia y de la bonanza del otro. Porque los haitianos lo dicen, que este territorio de la parte oriental de la isla le corresponde, lo cual no es cierto. Y los dominicanos tienen algún nivel de resistencia hacia los haitianos. No hay que negarlo. Lo ven con cierto nivel de ojeriza. A los haitianos se le ve por encima del hombro. Aunque no hay un racismo así que vaya, que lo persigan y traten de hacerle como el Ku Klux Klan, Dios nunca lo quiera, pero hay diferencias en cuestiones religiosas, en cultura, en comportamiento, y esas son cosas que separan a las dos naciones. Pero ahí debe intervenir los Estados Unidos, Francia, España y otras naciones poderosas para hacer un fideicomiso y que Haití lo gobierne quien sea, orientado a sacar esa nación hacia niveles de desarrollo, crear agricultura, tratar en 30 años de arborizar las montañas haitianas, sembrando pinos, sembrando robles, dándole la ayuda a Haití para que vean al árbol como un amigo, porque los haitianos es una sociedad carbonífera, no hay las suficientes estufas, no hay la suficiente cantidad de gas licuado de petróleo que permita a los haitianos cocer sus alimentos sin agredir la naturaleza. Todo eso hay que hacerlo. Haití tiene altas montañas que pueden ser bien arborizadas. Inclusive esa sería una forma de trabajo que emplearía miles y miles de haitianos y enseñarle a los estudiantes en las escuelas, a los estudiantes en los liceos, en las universidades, a ser amigables con el árbol. Esas aguas haitianas de los ríos correrían a torrenciales, porque con los árboles que hacen la capa y la capa vegetal cuando caen las hojas, hacen una alfombra y entonces eso impide que la erosión pues baje y cree en ocasiones hasta víctimas. Los árboles acumulan el agua y la van soltando poco a poco a través de los ríos subterráneos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, porque Haití es una realidad mundial, y Haití pone en peligro la seguridad y la tranquilidad por la inmigración ilegal hacia naciones de Sudamérica. Chile está cundido, el Perú está cundido hasta Bolivia. Yo tuve una ocasión en Bolivia, en Cochabamba, y por allá me encontré con haitianos. Pero esos haitianos se lo llevan mafia y se lo llevan finqueros también para explotar esa mano de obra barata, como se hace aquí en la República Dominicana. Nadie vaya a creerse que los haitianos están en fincas arroceras, en fincas cafetaleras, en fincas productoras de guineo orgánico, por el buen corazón que tienen los empresarios dominicanos, nananina,
eso es para pagarle poco salario, no le pagan seguridad social, no le pagan bonificación, no le dan regalías y prácticamente podría decirse que es una esclavitud organizada. Pero todo ese tipo de acción, nosotros los dominicanos tenemos que propender a trabajar para ello. Reitero, en la medida que Haití está bien, así estamos nosotros. Pero bueno, mire, tenemos una denuncia de un telespectador que nos envía un video y él es de San Cristóbal. Dice que San Cristóbal está ahogado por la basura, tanto los parques como el mercado. No hay forma y manera que las autoridades edilicias den con el cacabel al gato o ponerle el cacabel al gato, como dice el dicho. Vamos a ver que el señor director nos tiene un videito de este telespectador colaborador de Cananga para enseñárselo a todos ustedes. Adelante, señor director. Diga, manito, mira aquí, estoy aquí en Los Molinas, San Cristóbal, mira, en la rotonda aquí de Los Molinas, mira. El síndico de aquí se llama Nelson de la Rosa. Nelson de la Rosa es el síndico de aquí, pero mira, yo te voy a enseñar todo lo que está pasando aquí, mira, aquí en este mercado, mira. Aquí, oye, aquí está todo contaminado, todo está contaminado, aquí, mira para acá. Ahora pusieron 3 contenedores, mira para acá. Mira cómo está esto aquí, ¿ves? Mira el agua como corre de los contenedores, mira aquí, mira. Eso es un bajo terrible. Un mal olor terrible, manito. Tú ni te imaginas. Mira para acá. Mira para ahí, mira el otro aquí. Mira el otro allá, mira. Un parque, supuestamente un parque. Mira los gusanos cómo andan, mira para ahí. Ya tú puedes saber, manito. Mira para acá. Ahí nos envía ese amigo telespectador ese video que habla por sí mismo. El alcalde Nelson de la Rosa podrá estar en cualquier cosa, menos en eso. Vamos a esperar que si Nelson de la Rosa se presenta a una repostulación, porque creo que ha ganado varias veces, ustedes lo derroten. Y no voten por ese alcalde tan malo, porque los pueblos se dan los gobernantes que necesiten. Mire, hablando de medio ambiente, yo le envié al señor director ahí un videíto de los negros. Los negros es una comunidad azuana que tiene una característica importante, y es que ahí, en esas playas de los negros, los ciudadanos se ganaban la vida pescando y la gente se bañaba en las aguas. Eso es una reserva natural. Y por encima de reserva natural, el gobierno central, y respetando todas las leyes, y sobre todo las nuestras, medioambientales, que es la 64-00, instaló primero 2 barcazas que vienen desde Turquía, y no con ello, ya llevan 4. Y la contaminación que hay en Los Negros, ese lugar de Asua paradisíaco en su momento, ha hecho que por vertir las aguas en las aguas, el enfriamiento de las turbinas, entonces esa agua viene caliente y se recicla. Ahí se ha perdido el pH del agua, y las especies acuíferas que en ocasiones le daban el sustento y la manutención a cientos de personas ya han desaparecido. Pero mucho menos puede la gente bañarse, propensa a contaminarse sus pulmones y su piel con el búnker C que utilizan esas plantas. El búnker C es la escoria, lo último que se saca del gasoil. Entonces nosotros tenemos un videito que el señor director le está tratando de localizarlo. Ya lo tenemos, vamos a ver, señor director. ¿Tienen sonido? Póngalo, por favor. No es un incendio, este es el humo que produce una de las chimeneas de la empresa Car Power Chip, que se ha ubicado en Los Negros, Puerto Viejo de Asua, una hermosa comunidad que sobrevive de la pesca, la agricultura y el turismo local. A pesar de que esta es una zona protegida por los manglares y las especies marinas que allí habitan en peligro de extinción, pues ellos se han instalado ahí por encima de las leyes, porque nuestras autoridades han hecho caso omiso
compromiso a todos los reclamos que llevamos por meses y que inclusive se encuentran en los tribunales. ¿Cómo es posible que han instalado no una, sino 4 barcazas contaminando a diario el cielo, arropándolo con este humo tóxico, envenenando a la gente de esta comunidad y todas las zonas aledañas? Hago un llamado a la sociedad que nos unamos en rechazo de estos abusos y atropellos, porque ya yo no creo en las autoridades. Me da pena y vergüenza. ¿Dónde está Medio Ambiente, Salud Pública y las autoridades de Asua que no me representan? Y esta, señores, es la realidad que se está viviendo en Los Negros, Puerto Viejo de Asua, donde una empresa extranjera se ha instalado en un área protegida por encima de las leyes dominicanas, mientras las autoridades nuestras se hacen los ciegos, sordos, mudos. Innecesariamente, en una región con alto potencial para desarrollar energía solar, se están comiendo nuestro ecosistema, la salud de toda una región. Y mientras tanto, yo me pregunto, ¿cuándo las autoridades van a dar la cara? Bueno, pues pueden ver ustedes, dicen que un video habla más que 1000 palabras. Ahí no han valido informe técnico de los encargados, de Luis Carvajal, que es el encargado de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente se ha pasado esa ley, la 64-00 por la no del sol. Y yo le pregunto, ¿y qué es más importante? ¿No tener energía y preservar un medio ambiente sano? Y que las playas estén conforme a como lo diseñó el Señor Dios, la naturaleza. Como 1000 veces sin electricidad, pero que esa electricidad no la aprovecha Asua. Esa electricidad viene para el distrito, para Santiago. Entonces esas son barcazas que funcionan con búsquense ahí en las inteligencias artificiales que ustedes tienen en sus respectivos celulares, los que tienen WhatsApp y otras redes sociales. Busquen qué significa búnkerse. Eso es la escoria del petróleo, de lo cual se sacan búnkerse, de lo cual se sacan varios derivados, gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo, ropa, etcétera, etcétera. Esos pantalones jean que nosotros nos ponemos vienen de esa química que se saca del petróleo y mucha ropa más. Pero el búnkerse es como lo peor que hay. Entonces eso es lo que queman esas plantas que fueron traídas ahí para hacer negocio, no fue para ayudar a Asua. ¿Y qué acontece? Que hay una senadora que se llama Liz Díaz. Esa señora, que es médico, oh, diablo, pero qué mala suerte tiene Asua. Es médico. Y esa señora ha hecho colusión con los propietarios, amigos y relacionados de esa planta, para que su pueblo se quede con esa herencia maldita. Ahí hay contaminaciones broncopulmonares de niños, adultos y demás hierba aromática. Y ya las aguas están tan contaminadas que le da una raquiña eléctrica a la gente. ¿Y dónde está la senadora? ¿Dónde están los diputados? Banda de comecheque. Ahorita salen sin vergüenza todos a recoger votos, a buscar, a engañar a la población, dándole canatica, dándole fundite comida y dándole romo, sin vergüenza, para ellos seguir boyando y no enfrentan en el hemiciclo correspondiente el Senado y la Cámara de Diputados, los que son diputados por Asua. A esa empresa le tienen miedo porque si la enfrentan, probablemente el Poder Ejecutivo no le dé recursos, que ahora va a ser medio difícil darle recursos del erario a los diputados y diputadas, a los senadores y senadoras, a los alcaldes y alcaldes, porque, mis queridos hermanos, ya no hay cuarto de la droga, ni hay cuarto de la corrupción.